con la diferencia de 6 meses. ¿Se puede saber cuándo nació Jesús? Bueno, nosotros de acuerdo a nuestra tradición es el 24 de diciembre, o sea que es el 25 de diciembre, Pero 24 de noche. Que no, que nada que ver. Bueno, hay que decir, te voy a decir una cosa, Sergio. Te voy a explicar, Sergio. Juan inventó un startup, inventó algo nuevo, hizo una invención fabulosa. Si su padre, con todos los que trabajaban en el templo, cobraban mucho dinero para perdonar los pecados, para agarrar y venderle los animales que vamos a hacer los sacrificios, y siempre pretendían que sea el mejor animal, porque después ellos los comían también. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan? A partir de ahora lo voy a hacer gratis. Se los meto en el agua, los saco del agua y perdonamos los pecados. Es una forma muy popular, muy fácil, muy económica de poder lograr lo que antiguamente se hacía en el templo. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén, otra vez con el espectacular guía de turismo, Néstor Feller. Shalom Leja, Néstor. Hola Sergio, tanto tiempo, ¿cómo estás? Baruch Hashem, qué lindo verte. Qué lindo verte, sí. Qué lindo tenerte de vuelta. Tus videos están generando mucho ruido en el canal y eso me gusta. Me gusta porque traes cosas nuevas, traes cosas que nos hacen cuestionar, tiras cosas al aire para que la gente tome lo que quiere y saque sus conclusiones. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque lo más importante es pensar, es tratar de entender cosas a veces complejas que se pueden reducir a cosas tal vez más simples y tratar siempre de entenderlo en un contexto. En un contexto. El contexto no es cualquier cosa, el contexto es dónde se dieron las cosas. Y por lo tanto vamos a hablar hoy de algo muy interesante, que es, vamos a hablar del primo de Jesús. Vamos a hablar de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Vamos a hablar de eso. Una pregunta. Quizás la diferencia está en que nosotros como judíos estamos educados a cuestionar todo. Todo, tenemos que cuestionar, debatir, preguntar, sacar conclusiones. Y yo a veces tengo el presentimiento de que gente de otras religiones eso le cuesta. Ellos dicen que la escritura es sagrada, es así, no hay que cuestionar. ¿Me puedes corregir? Es cierto lo que dices tú, pero en el judaísmo nosotros vivimos varios momentos en la historia, ¿ok? El judaísmo que vivimos hoy en día no es el judaísmo de la época de Jesús. Son judaísmo, y tampoco es el judaísmo que había en la época de antes de Salomón, que no había templo. O sea, como que el judaísmo fue cambiando. Y siempre me recuerda lo que dice Dios cuando habla el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué significa eso? ¿Que había 3 dioses? ¿Había muchos dioses? No, es uno solo, pero va modificándose de acuerdo a las épocas. Nosotros vivimos ahora en lo que llama el judaísmo rabínico. Y te voy a decir una cosa, el judaísmo rabínico surge igual que el cristianismo, somos hermanos casi. ¿Por qué? Surge después de la destrucción del templo. Es cierto, el judaísmo rabínico absorbe, tiene sus fuentes de la época del templo y también de la época anterior, pero el judaísmo que tenemos ahora es diferente de la época del templo, no hacemos sacrificios. Dime tú, ¿qué es lo que hacemos en lugar de sacrificios? En lugar de sacrificio lo que hacemos hoy en día es la lectura. La lectura es una forma de sacrificar. Recordamos, en la época del templo, solo una persona, el sacerdote. Sí. Cuando no hay más templo, somos un pueblo de sacerdotes y todos tenemos derecho a sacrificar. ¿Cómo? Pues la lectura. Entonces te das cuenta que vamos ya modificando. Ya no tenemos un sumo sacerdote. Entonces, por lo tanto, ya hay mucha cantidad de rabinos y cada rabino cuestiona y por lo tanto tenemos todos el derecho de hacerlo. Bueno, quiero contarle a ustedes, amigos, que estamos en Jerusalén, en un barrio que se llama En Karem, que según la tradición y la fe cristiana, ¿es una verdad histórica también? Es una verdad que se puede decir casi histórica, por supuesto. Wow, te voy a explicar por qué. Porque ya en la época, antes que llegue Helena, la mamá de Constantino, que es el comienzo de la época bizantina, se encontraron restos, cuevas aquí en Karem, donde había como una devoción y una sensación, digamos, muy fuerte religiosa sobre Juan Bautista. Entonces vamos a ver. Hay evidencias de que él nació y se crió aquí. Exactamente. Ok, ¿y estamos en qué lugar? Estamos en un lugar llamado En Karem. Ahora, en la Biblia no dice... ¿Es una iglesia? Esta es una iglesia, está bien. Estamos en una iglesia que es una iglesia católica llamada
Sant John Ba'arim, una mezcla extraña de inglés y en hebreo. Sant John es San Juan, Ba'arim significa las montañas en hebreo. Por lo tanto, es una mezcla extraña, es una iglesia católica, es una iglesia con muchos elementos españoles, fueron los que la construyeron, hoy en día está en reparaciones, y este es el lugar donde, de acuerdo a la tradición católica, nació Juan el Bautista. Hay que tomar en cuenta que en la Biblia no dice el nombre de Ein Kareim, lo que dice es una aldea de Judea. Estamos en una aldea de Judea, así como era Jerusalén, la ciudad importante, o Jericó, una aldea, o otros lugares, Betania, otra aldea. Esto es otra aldea más. No dice el nombre, pero la tradición marca muy fuertemente, y como les dije, se encontraron elementos arqueológicos que demuestran la existencia de que posiblemente en este lugar estuvo Juan el Bautista. Okay. Entonces, tengo entendido, según lo que me contaste la otra vez, que era un sacerdote y era pariente de Jesús. Es interesante eso, era pariente de Jesús a través de María, su madre. Dice, la prima de María se llamaba Elizabeth o Isabel, y ella vivía en este lugar. Ella era mucho mayor que María y no tenía hijos. Y por lo tanto, al ser ellas primas, por supuesto que Jesús tenía un parentesco con Juan el Bautista. Y después les voy a explicar por qué es importante ese parentesco. Okay. Cuando en realidad no tendría sentido, aparentemente histórico. Vamos a ver por qué es importante. Explicaste algo en el video pasado. Exacto. Ahí tenemos una visita. ¿Qué significa miren, el gato? A ver. Lo que tenemos acá es un gato de Judea. Sí. Ahora, entonces, estamos en este lugar y vamos a comenzar hablando de Juan el Bautista. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Juan el Bautista era una persona rica o una persona pobre? Lo más probable es que me digan era pobre, porque lo vemos con esos trajes, ese vestido que tenía hecho con piel de camello y que comía en el desierto, y por lo tanto una persona pobre que vivía en el desierto. Les voy a decir que no, era una persona rica, muy rica. No digo él, su familia. ¿En qué sentido? El papá de Zacarías, el papá de Juan, se llamaba Zacarías. Y por lo tanto, Zacarías, como parte del sacerdocio, era sacerdote y trabajaba en el templo, era una persona adinerada. Los sacerdotes eran personas adineradas. Ajá. Y por lo tanto, Juan vivía en una familia adinerada. Estamos hablando de Zacarías, que era un sacerdote en el templo, casado con Isabel. Eran personas de edad y no tenían hijos, lo cual habrá sido muy terrible porque todos tenían hijos y ellos todavía no tenían. Y a pesar del intento, no lo tuvieron. Estando Zacarías en el templo, en el momento que le tocaba, y les voy a explicar lo que significa esto, en el momento, en el turno que le tocaba, estando Zacarías en el templo y estando haciendo los inciensos, él solo adentro en el templo, de repente él ve un ángel, una aparición, y el ángel le dice, el ángel Gabriel, se le aparece y le dice, tendrás un hijo. Y él dice, ¿cómo es posible? Mi mujer no queda embarazada. Entonces el ángel le dice, ¿lo dudaste? Quedarás mudo. Y efectivamente, él salió del templo y estuvo mucho tiempo adentro. Y los amigos, la gente le dice, ¿qué sucedió tanto tiempo adentro? Y ella no podía explicarlo, no podía hablar, quedó mudo. Efectivamente, él vuelve a su casa. Recordemos, estamos en Ein Karem. Hoy en día es un barrio de Jerusalén, antiguamente una aldea. Jerusalén era una ciudad que estaba solamente dentro de murallas. Estamos aproximadamente a unos 7 kilómetros de aquí a la ciudad antigua de Jerusalén, lo que era la ciudad. Y él vivía acá. ¿Y cómo es posible eso? Yo les voy a explicar. Como había mucha cantidad de dinero en el templo, mucha cantidad de familias sacerdotales, Kohanim o Leviim, querían trabajar en el templo. Era buen dinero. ¿A quién no le gustaba trabajar así? Y como había tanta cantidad de gente que quería trabajar en el templo, pues habían turnos. Y en Lucas lo dice claramente, el turno que le tocó a Zacarías, o sea, había turnos. Ajá. Entonces, ¿qué significa que había turnos? Es que el sacerdote trabajaba en el templo aproximadamente unas 6 semanas, 7 semanas trabajaba en el templo, y el resto del tiempo no hacía falta. Así que ganaban suficiente cantidad de dinero para todo un año trabajando solo algunas semanas en el templo. Miren qué buen trabajo. Entonces, por lo tanto, Zacarías, cuando trabajaba en su turno, iba a Jerusalén, vivía en Jerusalén, terminaba
su turno, volvía acá con el dinero para el resto del año. Y es decir, no estaba supeditado a solo los que vivían en Jerusalén, porque había que vivir en Jerusalén para trabajar en el templo. No, la gente podía vivir en Roma y podía vivir en Egipto, en Alejandría, o podía vivir en Babilonia, donde sea, en la Galilea, y cuando le llegaba el turno, llegaba a Jerusalén, vivía en Jerusalén, se llevaba todo el dinero para el resto del año. Por lo tanto, había mucha cantidad de dinero. Y es por eso que él podía vivir fuera de Jerusalén. En Encarem, una aldea fuera de Jerusalén. Entonces había mucho dinero y, por lo tanto, Juan era un hijo de una familia rica. ¿Es verdad que nació acá y que dentro de la iglesia está la piedra donde nació? ¿Puede ser? ¿Se puede entrar a la iglesia hoy? Sí, vamos a hablar de la piedra. La iglesia es una iglesia que, por lo visto, en este sitio hubo problemas, digamos, de construcción. El agua pasa por abajo, reducía los cimientos y había movimientos. Y la iglesia está en reparaciones. Okay. Es interesante verla como está con los andamios y construida, pero vamos a verla oscura. Pero vamos a llegar a la cueva donde nació Juan Bautista. Sí hay una piedra, de acuerdo a la tradición, que cuando Herodes manda matar a los niños, que sabemos que eso no es histórico, recuerden que dije, los evangelios son una verdad teológica, no histórica, entonces mandan matar a los niños, y de acuerdo a la tradición hay una piedra donde Isabel colocó a Juan para que no lo maten cuando vinieron los soldados de Herodes a matar a los niños. Vamos a ver el lugar donde nació Juan el Bautista. Y tengo un deseo. ¿Podemos después salir de la iglesia, caminar por este barrio y que me lleves al manantial famoso que se encuentran Las Primas, algo así? ¡Wow! ¡Qué cosa linda! ¿Puede ser? Vamos a tomar esa idea, porque este es uno de los barrios más lindos que hay. Se encuentra en un lugar lleno de verde, mucha cantidad de lugares interesantes para conocer, y desde ya los estoy invitando a que vengan conmigo, a que los guíen este lugar. ¿Cómo hacemos los que queremos venir Fíjense, contigo? Ahí tenemos los datos adentro, es solamente anotarse, solamente escribirme, y vamos juntos a construir el programa. El itinerario lo hacemos juntos. Tú más que guía también eres el dueño de una empresa. Exactamente, yo soy guía, pero también como guía soy aquel que organiza los paseos, el que determina junto con ustedes, de acuerdo a vuestros deseos, qué es lo que vale la pena visitar en el tiempo que ustedes tienen. Fíjense, este es el lugar, mira, nos continúa el gato con nosotros. Sí. Este es el lugar donde nació Juan Bautista. Vemos ahí el símbolo, que es el símbolo católico de los franciscanos, los custodios de la Tierra Santa, y vemos un sol alrededor, porque cuando Zacarías retorna a hablar después del nacimiento de Juan, durante todos los 9 meses no habló, lo que sale de su boca, vamos a verlo ahora abajo, Sergio, se llama el Benedictus, y habla del sol que viene a iluminar los caminos. Entonces, ¿qué sucedió con Juan? Juan era una persona que podía haber sido trabajar en el templo como era su padre, pero parece que había un movimiento dentro de la casta sacerdotal y en el pueblo, que era un movimiento donde ponía en cuestión la moral, la ética de los que trabajaban en el templo, por la corrupción, por la cantidad de dinero que ganaban, por su diferenciación con el pueblo que tenía mucho menos posibilidades, y dentro de ese movimiento hay muchos de ellos hijos de sacerdotes que se fueron a Qumran, a la zona del Mar Muerto. Esenios. Los esenios, muy bien, Sergio. Entonces, los esenios eran hijos de familias sacerdotales que entendieron que el camino no es a través de lo que sucede en el templo, sino hay que acercarse a las personas. Y eso tiene que ver también con las profecías, donde dice, y una voz vendrá del desierto. Entonces, por lo tanto, recuerden siempre que la vida de Jesús, Juan entre ellos es parte de la vida de Jesús, se une con esas profecías donde una voz clama en el desierto. Entonces tenemos acá el Benedictus, donde es español. Está en español, miren qué lindo, en todos los idiomas, y donde dice que bendito sea el Señor Dios de Israel, que vino a redimir a su pueblo. ¿Ok? Y lo dice acá abajo, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas. O sea, recuerden, los cumbranitas, los esenios, ellos hablaban que eran hijos de la luz, a diferencia de los hijos de las tinieblas. Fíjense la palabra tinieblas. O sea, 100% lo tenemos, lo que dicen los textos arqueológicos de los manuscritos del Mar Muerto. Hablan de los hijos de la luz, los esenios, a diferencia de los hijos de las tinieblas. Y el sol viene a ser Juan el Bautista. Entonces, un minuto, acá tenemos en catalán para la amiga Eulalia y todos los
amigos de... Ah, está el Maguen David, veo en el medio en las escrituras. Ok, hermoso. Ok. Entonces, Zacarías se entera que va a tener un hijo, era una persona mayor, no puede hablar, entonces regresa cuando terminó el turno de él, regresa a Ein Kareim y pasó el tiempo y efectivamente la mujer, Isabel, estaba embarazada, igual que, recuerden de Sara, que era ya una persona avanzada. Recuerden, siempre lo que tiene que ver con los evangelios tiene que ver con lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay algo que se une todo el tiempo y es importantísimo porque Jesús cumple la profecía o en él se cumplen las profecías. Es decir, todo lo que está en los profetas y en los salmos. Y, por lo tanto, igual que Sara, una mujer de edad avanzada, bueno, no tenía hijos y al final tiene hijos. Y cuando tiene el hijo, no decimos nació Juan, sino nació el hijo. ¿Por qué motivo? Porque nosotros los judíos, recordamos, está hablando en un contexto judío, damos el nombre al hijo solamente en el momento que se le hace el Brit Milá, o sea, el pacto con Dios, es decir, la circuncisión. Y saben ustedes, hasta el día de hoy, sí, le preguntamos a un judío, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Nació, tiene 2 días, tiene 3 días, no te lo dice, no lo dice. Se escucha el día de... Exacto, solamente se dice el día de la circuncisión. Solo ese momento que todos se enteran, los abuelos, los tíos, los primos, solo en ese momento se enteran, en el momento que se hace la circuncisión. Por lo tanto, decimos, nació el niño, no sé cómo se va a llamar todavía, y pasaron 8 días. ¿Por qué el 8º día? Esa era la tradición que marca la ley. Pero entre nosotros eso tiene que ver con algo lógico del cuerpo humano. Coagula la sangre. No se podría hacer antes porque el chico moriría desangrado. O sea, a los 8 días ya la sangre coagula y por lo tanto se puede hacer la circuncisión. Entonces, ¿quién hace la circuncisión? ¿Quién es? El padre. El mismo padre hace la circuncisión. ¿Ah, sí? Sí, pero no, hay que saber. Claro. No cualquiera sabe hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Simbólicamente, el padre compra la cuchilla con que el que sabe, el rabino que sabe, se llama el Moel, en hebreo el Moel, hace ese corte, esa circuncisión, ¿ok? Hace esa circuncisión, que es el pacto que hizo Abraham con Dios en el momento del sacrificio de Isaac, ¿recuerdan? Entonces el padre compra la cuchilla, lo hace la persona indicada y ese es el momento que da el nombre. ¿Quién da el nombre? El padre. ¿Pero qué pasa con Zacarías? No podía hablar. Entonces van y le preguntan a la esposa Isabel. Isabel dice, se llamará Juan, porque el ángel que se le apareció a Zacarías al templo y le pondrás de nombre Juan. ¿Cómo se dice Juan en hebreo? Yohanan, muy bien. Yohanan, ¿qué? Él va a perdonar, él va a perdonar. Sí, todos los nombres en hebreo tienen significado, todos. Por lo tanto, así como Jesús tiene un significado, Juan tiene significado y todos tienen un significado. Entonces, y eso de que se le dice Yohanan Amadvil, Juan el Bautista, es después. Claro, eso después. Cuando hace el acto de bautismo a Jesús. Ahora viene lo interesante. Entonces, le dicen a Isabel, Zacarías no podía hablar, ¿cómo se va a llamar? Y dice, se va a llamar Juan. Y ahí la gente queda extrañada. Dice, ¿cómo que se va a llamar Juan? En la familia nadie se llama Juan. Por lo visto la tradición era poner el nombre de alguno de la familia, del padre, el abuelo, que sea. Entonces le preguntan a Zacarías, el pobre no podía hablar, toma una tablilla, agarra con una pluma y pone Juan es su nombre. O sea, no dice Juan, no hablaba en castellano, ¿qué dice? Yohanan, muy bien. Yohanan es el nombre, eso lo escribe en la tablilla. Y ahí se abre su boca y lo que sale es el Benedictus, que lo vimos ahora. A propósito, el Benedictus es la primera de las oraciones en la Iglesia Católica con que abre el día. Y la cierra con el Magnificat, que es lo que Isabel habla juntamente con María en el encuentro de las 2 mujeres. O sea que acá en Karem tenemos el principio y el fin de cada día de acuerdo a la Iglesia Católica, los laudes y las vísperas. ¿Ok? Ahora, miren qué interesante. Juan es un hombre y empieza. Y ahora viene, vamos a hablar un poco más de Juan. Juan fue una persona muy importante, porque fue él que abrió los caminos. Jesús era discípulo de Juan. No al revés, porque él entró en el camino. Pero Juan viene con algo muy especial. Y acá viene. Juan inventó un startup, inventó algo nuevo, hizo una invención fabulosa.
si su padre, con todos los que trabajaban en el templo, cobraban mucho dinero para perdonar los pecados, para agarrar y venderle los animales que vamos a hacer los sacrificios, y siempre pretendían que sea el mejor animal, porque después ellos los comían también. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan? A partir de ahora lo voy a hacer gratis. Se los meto en el agua, los saco del agua y perdonamos los pecados. Es una forma muy popular, muy fácil, muy económica de poder lograr lo que antiguamente se hacía en el templo. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Es casi exactamente así. Yo lo que tengo entendido, por lo poco que sé de historia y del Nuevo Testamento, es de que probablemente lo que hacía Juan era litvol, por eso purificar, exactamente. pero no para ser perdonado. Tú lo dijiste. Juan lo que hace es tomar de sus... Él no bautizaba. No bautizaba. Eso se interpreta exactamente. Pero no es para limpiar los pecados. Nosotros nos metíamos en la mikve. Para una nueva vida. O sea, un momento, vamos por parte. En el judaísmo hay algo que se llama litvol. O sea, sí. Juan no es que inventa, no es que Juan trae algo nuevo, eso es parte del judaísmo. Sí. Él es judío, eran todos judías. En el judaísmo existe desde siempre la mikve. Mikve es igual que viene las mismas raíces de nuestro himno, tikva. O sea, mikve tiene que ver con esperanza. Y esperanza en una nueva vida. La gente se mete dentro del agua, pero no solamente la gente, también puede ser ropa o pueden ser objetos. Uno mete dentro del agua, lo saca dentro del agua a partir de una litúrgica determinada y quedan totalmente limpios de tumá, o sea, limpios de impurezas, ok. En el cristianismo, con el tiempo, se fue desarrollando a convertir el bautismo en una nueva vida. Es decir, en el momento que uno es bautizado, sale y tiene una nueva vida. O sea, fue perdonado el pecado original. Sí. Fue perdonado de alguna manera pecados que la gente no es que cometió en forma directa, pero es una forma muy directa de entrar en una nueva vida. Una nueva vida totalmente religiosa. Sí, religiosa. Entonces, lo que hace Juan es en forma indirecta decir, conmigo vamos a empezar una nueva vida y ya no tiene que ir de alguna manera gastar tanta cantidad de dinero en el templo. Por ejemplo, en el templo cuando las mujeres daban a luz, tenían que llevar una paloma. Hoy en día, también en el judaísmo, las mujeres entran en el mikve. Sí. Después de dar a luz a un hijo. Entonces, por lo tanto, lo que trae aquí Juan es algo totalmente nuevo. Es decir, trae aquí una forma diferente, utilizando las raíces judías del mikve. Ajá. Y lo sabemos eso por los eseños, que entraban en un baño de purificación hasta 3 veces por día. Entonces, por lo tanto, vemos acá la importancia que tiene de ese baño ritual. Y ahora quiero también agregarles... Qué interesante. Y ahora quiero agregar, fíjense qué belleza este lugar. Es un lugar muy, muy lindo. Estos son los bosques de Judea. Ajá. Acá en Ein Karem, un barrio antiguo. Por acá se crió, por acá jugaba Juan el Bautista, iba a hacer los mandados a los padres. Exactamente, y lo que podemos decir con seguridad es que si se encontraron las mujeres y si Juan habrá estado más de una vez, exactamente es en el manantial, pues vamos a ir al manantial, que es el único manantial que lleva agua a este valle. Estamos en un valle, el valle está acá al lado, vamos juntos. Hablando de nacimiento y de gente importante, date vuelta. ¿Sabes quién nació ahí arriba, lo que se ve ahí en el Hospital Hadassah? Ahí está el Hospital Hadassah. Mi esposa. Ese es el Hospital Hadassah. Sí, hay dos sedes del Hospital Hadassah. Uno está en el monte Scopus, que es el monte del Mirador, y otro está acá en Ein Karem, ¿cierto? Entonces, vamos ahora al manantial, que es el manantial, se llama el manantial de la Virgen. Estamos, hoy por hoy, este barrio en Karem es un barrio bohemio. ¿Bohemio se dice? Es un barrio bohemio, es un barrio, bueno, es un barrio que tiene no solamente el encanto de la belleza natural, sino tiene un agregado a más. Jerusalén es una ciudad muy
religiosa y por lo tanto los días sábados no hay muchos lugares que ir durante el día por el Shabbat y este barrio está abierto. Entonces es muy lindo llegar acá con turistas un día, sábado por ejemplo, que en el resto de la ciudad está en la parte judía cerrada y por lo tanto acá hay abierto bares y heladerías y lugares para disfrutar y chocolaterías muy ricas. Y fíjense, este es el famoso manantial llamado Manantial de la Virgen, es el manantial de Ein Karem. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues la tradición lo marcó, primero que es el único manantial que hay acá, por lo tanto se llama Manantial de la Virgen porque la Virgen María, estamos hablando de María la única, habrá estado acá cuando estuvo en Ein Karem a visitar a su prima, lo que se llama la visitación. O sea, ella ya estaba de 6 meses, Isabel, y acá llega María y está con ella. Que por lo tanto, ¿en este lugar? En este mismísimo lugar. Así que por lo tanto es un lugar 100% seguro. Importante. Es muy importante. ¿Acá vienen turistas? Acá vienen turistas. Cuando venimos con turistas, yo los traigo acá a este lugar para que puedan realmente sentirse parte de esta historia. Que puedan tocar, yo digo tomar aquella agua, pero que puedan tocar y puedan sentir parte de lo que es la historia sagrada. Sentir un poco de lo que es Jerusalén. La Jerusalén de Juan o la Jerusalén de Jesús. ¿Arriba un minarete? Bueno, en este barrio también era un barrio musulmán antiguamente, pero también hay un minarete que es parte de la tradición. Bien, Juan el Bautista es importante también para el cristianismo, el judaísmo, el islam, los drusos y otras religiones también. De acuerdo al islam, Zacarías quedó mudo por 3-4 días solamente, a diferencia del cristianismo que quedó mudo por todo el tiempo del embarazo de María. O sea que también Juan es una persona muy importante para el Islam. Ahora, dijiste tú Juan el Bautista, decimos Juan el Bautista. ¿Qué significa bautismo? Bautismo significa inmersión. Los dos. Bautismo es una palabra griega que simboliza, que significa inmersión. Entonces, si decimos Juan el Inmersor, no estoy diciendo nada malo, decimos Juan el Bautista. Hay palabras griegas que nosotros continuamos usando. Buenísimo. Me encantó este personaje. ¿Algo más? Dijiste que querías agregar algo de por qué es importante de que él sea primo de Jesús. Ok, vamos ahora a algo que es interesante. Miren, yo lo dije en el video anterior. No, gracias a ustedes. Lo dije en el video anterior y vamos a recalcar lo que es importante. Nosotros estamos muy acostumbrados, casi en forma automática, que el primogénito, o sea, el primero de los hijos, es el que continúa, sea con el negocio del padre, sea con el reino, si su padre era el rey, o el príncipe, o lo que sea, y tenía las tierras, y si había varios hijos, el que recibe solamente el primogénito. Los otros ya no reciben tanto. Por lo tanto, en épocas antiguas, uno era el que iba a continuar, el otro se iba como sacerdote a un templo o a otras cosas, lo que sea. Pero no es así. En la Biblia, si tú ves en el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia, la Torá, el Tanaj, nunca jamás el primogénito es el que continúa. Dios, por algún motivo, que no lo sé, tendríamos que estudiarlo, por algún motivo que no sabemos, nunca es el primogénito. Recordate, Moisés era el más pequeño de 3 hermanos. Sí. David el octavo de 8 hermanos. Abraham tenía otros hermanos mayores, que uno murió en el camino, etc. Después tenemos a Caín y Abel, el mayor, Isaac, que tenía un hermano mayor. Todos. Jacob le robó la primogenitura. Le compró la primogenitura. O sea, no hay. ¿Y por qué? ¿Por qué el Salomón recibió de David? No era el primogénito. No. Fue el primogénito el que se peleó con él por no haberlo recibido. O sea, nos damos cuenta que hay una estructura que Dios nos coloca donde no el primogénito, sino es otro. El segundo, el tercero, el quinto, el octavo, no el primogénito. Entonces, si Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, para que se construya esta historia, hay que colocarle a alguien que sea familiar para que él sea el segundo. ¿Y por qué digo esto? Porque Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Con eso es suficiente. El primogénito, entre comillas, sería Juan, pero el que recibe, el que continúa con el camino, es Jesús. Recordamos que Jesús es el discípulo de Juan, porque Juan, cuando Jesús va a ser bautizado por Juan, Juan le dice, no, yo te lo bautizar, dice, no, así se tiene que cumplir. Entonces, Jesús es bautizado por Juan, que es el primogénito. En el momento que le cortan la cabeza a Juan, muere Juan, el que continúa es Jesús.
Si Juan era mayor que Jesús por 6 meses, quiere decir que el encuentro acá de las futuras madres estaban embarazadas. Exactamente, muy bien dicho. ¿Sí? Ella, claro, ¿Es sabido eso? Sí. Cuando María deja aquí Nazaret, llega embarazada. o sea, acá ya estaba embarazada ella, y es por eso que viene María, porque sabía que está embarazada, pero era recién el comienzo del embarazo de María. O sea, cuando María deja Nazaret y deja José, él todavía no lo había visto con la panza. Recién comenzaba el embarazo, entonces ella viene para acá. Cuando de aquí vuelven para Nazaret, ese es el momento que José la ve ya embarazada, con la diferencia de 6 meses. ¿Se puede saber cuándo nació Jesús? Bueno, nosotros de acuerdo a nuestra tradición, es el 24 de diciembre, o sea, que es el 25 de diciembre, Pero 24 de dice noche. que no, que nada que ver. Bueno, te voy a decir una cosa, Sergio. Te voy a explicar, Sergio. En la Biblia, o sea, en los evangelios, no dice cuándo nació, cuándo murió, qué edad tenía, cuándo fue crucificado, cuánto tiempo fue el ministerio público. No dice nada. Hay pocos elementos que nos hablan. Entonces, vamos a construirlo. ¿Por qué nació el 25 de diciembre? Porque el 24 de diciembre, 25 de diciembre, hay una fiesta muy importante de los romanos, la fiesta más importante de los romanos, que llamaba Sol Invictus, el sol venció. ¿Por qué el sol venció? Porque el 21 de diciembre es el día que más acá... largo, más corto. El día del 21 de diciembre es el día en que la cantidad de luz y la cantidad de sol es igual. A partir del 21 de diciembre, la cantidad de luz va creciendo en unos minutos. O sea que si yo digo el 24 de diciembre, no. Acá en Israel, el 21 de diciembre es el día que menos luz hay en el año. Y empieza a oscurecer más temprano. Empieza a amanecer más temprano, más cantidad de luz. No importa, hay más cantidad. Fíjense, el 21 de diciembre, luz y oscuridad son iguales. El 22 de diciembre hay un poco más de luz. El 23 un poco más. O sea que el 24 ganó la luz. Es decir, que terminó el invierno, que terminó la época donde estaba todo tinieblas, y a partir de ahí hacemos una gran fiesta, porque es el sol venció. Y como el cristianismo no pudo quitar esa fiesta del sol invictus, la transformó. ¿Y cómo la transformó? Colocando el día del nacimiento de Jesús, 25 de diciembre. Y fíjense, muy claramente, los días de la semana nosotros lo tenemos en castellano y como en otras lenguas, de acuerdo a los astros. Lunes por la luna, martes, Mercurio, Júpiter, Venus, etc. El día domingo lo tenemos por el Señor, Dominus. Domingo, ¿cómo se dice domingo en inglés? Sunday. ¿Qué significa? Dios del sol. Sí. Igual que en alemán y en otras lenguas. Hay lenguas que quedaron con el nombre pagano del sol y otros que es el día del Señor. Por lo tanto, el 25 de diciembre es el día en que tomamos de esa fiesta pagana y la convertimos en la fiesta del Señor. Pero quien diga que nació en Sucot, en Cabañas... Está todo perfectamente bien. Recordamos también las fechas. Jesús no nació hace 2024 años. No sabemos cuándo nació. La lógica es que si Herodes el Grande estaba vivo, y nosotros sabemos que Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era, por lo tanto Jesús tuvo que haber nacido 4 años antes o más. Me gustó. Le quiero pedir a la gente que nos dé ideas, aunque acá a esta persona le sobran ideas, pero quizás algún tema que ustedes quieran tocar, pues te estoy comprometiendo. No, perfecto. Máximo le digo que no sé, ¿no? Ojo. Algún lugar, alguna idea, algún libro específico, escriban en los comentarios, participen, los vamos a considerar para que podamos seguir haciendo esta serie de videos que estoy haciendo con Néstor Feller. Néstor Feller es un guía de turismo de los mejores que hay, diplomados en Israel, oficial. Es un guía y tiene además su empresa de turismo, desde ya recomendado por mí y por este canal. ¿Algo más para despedirnos? Sí, bueno, más una vez agradezco a todos ustedes que nos están viendo, que están compartiendo conmigo, que estamos agregando elementos que nos ayudan a comprender mejor toda esta historia, que no hay que cerrarse y solamente esta interpretación o la otra, ¿no? Es importante abrirnos, digamos, a otras posibilidades. ¿Por qué es importante? Es importante para poder crecer. ¿Por qué? Es importante crecer como seres humanos, poder sentirnos nosotros que trascendemos a nuestra propia educación, trascendemos a lo que nuestros padres nos dijo para crecer y darle a nuestros hijos y que los hijos nos trasciendan a nosotros. ¿No es más fácil tener algo escrito y pasarlo así de generación en generación? El escrito correcto, pero la interpretación es lo que va a cambiar. ¿Para qué?
para poder nosotros agregarle siempre. Nosotros tenemos siempre... Porque el mundo cambia. Pues nosotros llegamos a este mundo, agreguemos algo. Trascendamos un poco de nuestra fe y de nuestra forma. Esa es mi forma de entenderlo y de verlo. Ok, buenísimo. Entonces quiero que vengan acá a Israel, que vengan acá a Tierra Santa para poder entender mejor todo. Tienen mis datos ahí. Tengo un canal, Sergio, gracias a ti. Tengo un canal, únase a mi canal de YouTube y de a poco vamos a ir construyendo. Buenísimo. Shana Tová, Shana buen Tová. año. Y amigos, si es que les gustó este material, como siempre les digo, no se olviden de regalarle un me gusta, compartirlo, comentarlo, suscribirse al canal y en voz de mi hijo les pido de que visiten la tienda virtual, que está muy linda. Nos vemos en el próximo video de esta serie con Néstor Feller. Shalom.